El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a madera de zompantle, a copal y a la mezcla de lacas y pigmentos naturales con los que mis manos le daban rostro a los dioses y a los demonios. Un aroma a ritual, a danza, a la memoria viva de mi pueblo. Ahora mi universo huele a cloro, a comida hervida y al polvo acumulado sobre vidas que ya nadie reclama. Abro los ojos, pero la luz que entra por la ventana de este asilo es una mancha borrosa, un sol diluido. Mi hijo no solo me rompió los huesos, en su furia me arrebató también la nitidez del mundo. Les hablo desde aquí, desde la penumbra de mi nueva realidad en el asilo, el refugio sereno. Un nombre que es una burla para el tormento que vivo. Tengo 75 años, me llamo Gregorio, y fui, en otra vida, un maestro mascarero de la Sierra de Guerrero. Fui el guardián de los rostros de nuestra gente. Mi hijo Javier se encargó de que mi propio rostro se convirtiera en el de un prisionero. Me dejó aquí, ciego y roto, creyendo que había borrado al último testigo de su traición. Pero se equivoca. Un hombre que ha pasado su vida tallando ojos en la madera aprende a ver en la oscuridad. Y en esta oscuridad estoy tallando, con la única herramienta que me queda, mi memoria, el rostro de mi venganza. El recuerdo de mi último día de luz es una herida abierta. Fue hace un mes, en mi taller. El aire estaba lleno del perfume de la madera y de las risas de los niños del pueblo que venían a verme trabajar. Javier entró. No venía solo. Lo acompañaba un hombre extranjero, un coleccionista de arte con ojos de hielo y una billetera abultada. A su lado, como siempre, estaba Silvia, la mujer de mi hijo, cuya ambición era un veneno que le había inyectado en el alma. «Papá», dijo Javier sin mirarme, «el señor Anderson quiere comprar toda la colección, todas las máscaras, paga en dólares. Es la oportunidad de nuestras vidas. Mis máscaras no son una colección, Javier», le respondí dejando mi gubia. «Son la cara de nuestra historia. Cada una representa un espíritu, una danza. No tienen precio, tienen alma. No están en venta». El extranjero sonrió con condescendencia, pero fue mi hijo quien habló. Su voz, un siseo. «Basta de tus cuentos, viejo. Son trozos de madera pintada y valen una fortuna. He pasado meses negociando esto. No lo vas a arruinar». Me mostró un contrato. «Firma. Venderemos las máscaras y el taller. Con ese dinero vamos de este pueblo miserable y montamos una galería de verdad en la ciudad». Me negué. Le hablé de la promesa que le hice a su abuelo, de la memoria de mi Carmen, mi difunta esposa, cuya danza favorita era la del tecuani, el jaguar. Fue entonces cuando su desesperación se convirtió en una bestia. Se abalanzó sobre la pared donde colgaban las máscaras, arrancándolas, tirándolas al suelo. «Si no las vendes, las destruyo», gritó. Me interpuse entre él y mi obra maestra, la máscara original del tecuani que mi bisabuelo talló, la más sagrada de todas. Forcejeamos, y en su furia ciega me golpeó, no con el puño, con una de las máscaras de diablo, una que tenía cuernos de madera afilados. El golpe fue en el lado de mi cabeza. Sentí un estallido de luz blanca y luego nada. Desperté en un hospital, un dolor agudo en la cabeza, las costillas rotas y una neblina perpetua en mis ojos. «Traumatismo craneal severo», dijo el doctor. «El nervio óptico sufrió un daño. Su visión nunca volverá a ser la misma». Sergio estaba allí con lágrimas de cocodrilo. «Fue un accidente, papá. Te tropezaste». Y luego la estocada final. Usando un poder que me hizo firmar con engaños, organizó mi traslado. «Es un lugar de reposo, papá, para que te cuiden especialistas». Me trajo aquí, a este asilo. Lo vi firmar los papeles, decirle a la directora que la caída me había dejado senil, propenso a alucinaciones. Y luego se fue, dejándome en esta penumbra, en este mundo de sombras.
Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado ninguna batalla está perdida. Una enfermera me ayuda a comer. La cuchara choca contra mis dientes. La vergüenza de la dependencia es casi tan dolorosa como la traición. Ella ve a un pobre viejo ciego. No sabe que en mi mente veo cada veta de la madera, cada color, cada rostro que he creado. Y veo, con una claridad aterradora, el rostro asustado de mi hijo cuando su mundo se derrumbe. Mi abuelo, un hombre sabio que hablaba más con sus manos que con su boca, me enseñó mi frase de oro. Una máscara, Gregorio, no se talla para esconder un rostro, sino para revelar un espíritu, y la madera, como los hombres, guarda sus secretos más profundos en el corazón. Mi hijo se llevó las máscaras, los rostros visibles, pero dejó el corazón. Javier cree que ha vendido mi legado. Cree que el señor Anderson, el coleccionista, se ha llevado lo más valioso, pero ambos son ignorantes. Creen que el valor de mis máscaras está en su antigüedad o en su estética. No saben que el verdadero secreto, la verdadera magia, reside en la laca, en los pigmentos. La fórmula para la laca que usamos, una mezcla de secreciones de insectos y aceites minerales, es un secreto familiar. Y más importante aún, el pigmento negro, un negro tan profundo que parece absorber la luz, se crea con el humo de una madera específica quemada en un ritual bajo la luna nueva. Sin el mantenimiento adecuado, sin la aplicación anual de un aceite especial cuya fórmula solo yo conozco, esa laca se reseca, se vuelve quebradiza, y en menos de un año, las máscaras, expuestas al aire seco de una galería en Nueva York o en Londres, empezarán a agrietarse, a desmoronarse, a convertirse en polvo. Y mi obra maestra, la máscara del Tecuani, que mi bisabuelo talló, Javier, en su prisa, no la rompió. La tiró a un rincón, creyendo que era la más vieja y fea. No sabe que no está tallada en madera común. Está hecha de zompantle, una madera que respira, y no sabe que en un compartimento secreto en la parte trasera, tallado por mi abuelo, hay un pequeño códice de piel de venado. No contiene fórmulas, no. Contiene algo mucho más poderoso, las fechas y los registros de cada máscara importante que mi familia ha vendido en 100 años, a quien se la vendieron, y la prueba de que todas ellas requieren el alimento anual para sobrevivir. Mi hijo no vendió una colección de arte, vendió un puñado de sentencias de muerte, y yo desde este asilo voy a encontrar la manera de convertirme en el verdugo, con certeza. A base da historia foi estabelecida. Agora, a partir da escuridão de seu confinamento, Gregorio começará a tejer sua teia, buscando a aliada que se tornará suas mãos e seus olhos no mundo exterior. Aqui está a parte 2 da história de Gregório. História. Parte 2, escrita em espanhol, conforme solicitado. Los dias en este asilo se convirtieron en un lento aprendizaje de la oscuridad. Mi vista, dañada por el golpe, solo me permite percibir el mundo en manchas de luz y sombras. Es una ironía cruel para un hombre que vivió de los detalles, de las líneas finas de una gubia, del matiz exacto de un color. Las enfermeras me mueven, me bañan, me alimentan, y para ellas soy un cuerpo sin rostro, un expediente con un diagnóstico de demencia postraumática. La mentira de mi hijo se ha convertido en mi realidad oficial. Él me borró del mundo de los cuerdos para poder saquear mi vida con tranquilidad. Mi única resistencia, mi único acto de rebeldía era mi memoria. En la neblina de mi visión, yo proyectaba sobre las paredes blancas de mi cuarto los rostros de las máscaras que había creado. Veía al jaguar, al diablo, al anciano de la danza. Repasaba en mi mente cada corte, cada capa de laca, cada secreto, y en esa oscuridad mi mente se afilaba. Si ya no podía crear con las manos, crearía con la palabra.
Comencé a contar historias durante las largas y vacías tardes en la sala común. Mientras los demás dormitaban frente al televisor, yo empecé a hablar, al principio, en voz baja, para mí mismo. Contaba las leyendas de mi pueblo, las historias que cada máscara representaba, la historia del jaguar que se enamoró de una estrella, la del diablo que fue engañado por un niño, la del viejo sabio que aprendió el lenguaje de los árboles. Poco a poco, algunas de las enfermeras más jóvenes y algunos de los residentes menos perdidos empezaron a escuchar. Mi voz se convirtió en una pequeña fogata en la fría noche del asilo, y fue esa fogata la que atrajo a mi única esperanza. Se llamaba Laura. Era una trabajadora social joven, recién salida de la universidad, con una mirada que aún no había sido derrotada por la burocracia y la desesperanza del lugar. Mientras los demás empleados hacían su trabajo con una eficiencia mecánica, ella se tomaba el tiempo de sentarse junto a los ancianos, de escuchar sus murmullos, de sostener una mano. Se empezó a sentar conmigo durante mis relatos. No me interrumpía, solo escuchaba, y yo veía en la forma en que inclinaba la cabeza, en la inteligencia de sus preguntas, que ella no oía los desvaríos de un viejo loco. Oía la resonancia de la tradición. Decidí ponerla a prueba. Un día le hablé de la máscara del tecuani. La gente cree que es solo la cara de un jaguar, le dije, pero no lo es. Es el rostro de un hombre que se atrevió a mirar al sol de frente y que como castigo o como bendición recibió el espíritu del jaguar. Por eso sus ojos no son de bestia, sino de un hombre que ha visto demasiado. Le describí el tipo de madera de zompantle que se usa, cómo debe ser cortada en luna menguante para que no llore su savia, cómo se debe secar a la sombra por un año. Le hablé no como un cuentacuentos, sino como un maestro. Su hijo dijo que a usted le gustaba inventar historias, me dijo ella un día, con cautela. Mi hijo, respondí, y mi voz sonó como una piedra afilándose. Confunde la invención con la memoria. Él ha olvidado de dónde viene, por eso cree que las raíces son un cuento. Esa fue la puerta. Vi en sus ojos que había elegido un bando. Se quedó esa tarde después de su turno, y con la única luz de la lámpara de mi mesita de noche, le conté la verdad, la venta de las máscaras, la agresión, el golpe, mi vista robada, el abandono, y le revelé el secreto mortal que guardaba la colección que ahora estaba en manos del coleccionista Anderson. La laca quebradiza, el aceite secreto, el códice escondido. Vi la indignación transformarse en una furia fría en su rostro joven. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó. Y el uso de la palabra vamos fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Ya no estaba solo. No vamos a denunciarlo. No todavía, le dije, y le expliqué mi plan. Una venganza lenta, poética, tallada con la misma paciencia con la que se talla una máscara. Necesito que seas mis manos, Laura, que escribas una carta por mí. Durante varias noches, en el secreto de mi cuarto, le dicté la carta. Cada palabra fue elegida, pesada, pulida, como si estuviera tallando la madera más fina. Era una obra maestra de la manipulación, disfrazada de la nobleza de un artesano preocupado. La carta dirigida al señor Anderson en Nueva York decía: Estimado señor Anderson, le escribe Gregorio Vargas, el maestro mascarero de Guerrero. Me he enterado a través de mi hijo Javier de que mi colección de máscaras familiares ahora se encuentra en su poder. Como último artesano de mi linaje, mi corazón se llena de una extraña mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por ver partir los rostros que mis abuelos y yo creamos, pero alegría al saber que han encontrado un hogar con un conocedor de su talla, y no han sido simplemente vendidas para su destrucción. Le escribo desde mi retiro, un lugar de descanso para mis viejos huesos, porque hay algo que mi hijo, en su ímpetu juvenil por los negocios, seguramente olvidó mencionarle. Es un secreto de nuestro oficio.
Las lacas y pigmentos que usamos son orgánicos, vivos, reaccionan al clima. El aire seco de los museos y las galerías de su país es un veneno para ellas. Sin un tratamiento de mantenimiento anual, una nutrición con un aceite especial cuya fórmula solo mi familia conoce, la laca se resecará, se agrietará y en el lapso de 1 o 2 años se convertirá en polvo. Mi único deseo en esta vida ya no es la ganancia, sino la preservación del arte de mis ancestros. Por ello, me ofrezco a enviarle sin costo alguno la fórmula de este aceite protector. Es mi regalo para usted, un agradecimiento por valorar mi trabajo. La prueba de esta necesidad se encuentra en un pequeño códice familiar que se guarda junto a mi obra maestra, La Máscara del Tecuani, la única que, por fortuna, mi hijo no incluyó en la venta. Espero su respuesta. Que los espíritus de la madera protejan su colección. Atentamente, Gregorio Vargas, maestro mascarero. Laura la escribió con su letra clara y elegante. Es una trampa perfecta, susurró al terminar de leerla en 1900 en voz alta. Lo está elogiando mientras le informa que su inversión multimillonaria se va a autodestruir. Y lo obliga a buscarlo a usted, el viejo senil, como el único que puede salvarlo. Al hacerlo, él mismo tendrá que desmentir la mentira de su hijo. Un artesano de verdad no vende un objeto, entrega una custodia, le dije, repitiendo una de mis frases de oro. Y el que compra sin entender esa responsabilidad no ha comprado nada más que un futuro problema. Laura envió la carta certificada al día siguiente. Y ahora, amigos míos, la espera es diferente. Ya no es la espera pasiva de un prisionero, es la espera activa de un cazador. Hemos puesto la carnada, la más irresistible de todas, la duda. Y al otro lado del mundo, un coleccionista millonario está a punto de descubrir que ha sido estafado, y su pánico será la primera nota en la sinfonía de la caída de mi hijo. Los días que siguieron al envío de la carta fueron una lección magistral sobre el tiempo. En este asilo, donde el tiempo es un enemigo que se arrastra, yo lo convertí en mi aliado. Cada mañana, al despertar en mi cama, no sentía la desesperación del encierro, sino la expectación del cazador que ha puesto una trampa y espera en silencio. Mi cuerpo seguía aquí, un prisionero de huesos rotos y una vista nublada, pero mi espíritu había cruzado la frontera. Estaba en un sobre, viajando miles de kilómetros, volando hacia la ciudad de los rascacielos para susurrarle la verdad al oído a un hombre muy rico y muy poderoso. Laura venía a verme cada día, se sentaba a mi lado y aunque hablábamos de cosas triviales para no levantar sospechas, en sus ojos veía la misma pregunta que ardía en mi mente. ¿Habrá llegado la carta? ¿Qué estará pasando? Ella se convirtió en mi ancla. Su presencia era el único hilo de color en la grisura de mis días. A través de ella, yo sabía que el mundo exterior aún existía y que mi plan seguía en marcha. Mientras tanto, en la Ciudad de México, mi hijo Javier vivía la primavera de 1900, su triunfo. Laura, a través de recortes de revistas de sociedad que me traía, me mantenía al tanto. Veía a mi hijo y a su mujer, Silvia, en fotografías, sonrientes, elegantes, asistiendo a inauguraciones de galerías, codeándose con la élite. El titular de una de las revistas decía: Javier Vargas, el nuevo mecenas del arte popular mexicano. Mecenas, patrocinador. Qué palabra tan elegante para un ladrón y un profanador. Estaban construyendo su nueva vida sobre los cimientos de mi destrucción, gastando un dinero que yo sabía estaba maldito. Y entonces, una tarde, la llamada que lo cambió todo llegó. No a mí, a Laura. Ella estaba en mi cuarto, leyéndome un libro, cuando su teléfono vibró. Vio el número, un código de área de Nueva York, y sus ojos se abrieron como platos. Se levantó y salió al pasillo para contestar. Yo me quedé en la cama, con el corazón martillándome en el pecho tan fuerte que temí que se me saliera por la boca. Podía oír su voz,
un murmullo tenso y profesional. La conversación duró 10 minutos, que para mí fueron 10 años. Cuando volvió a entrar, su rostro era una mezcla de euforia y una seriedad casi solemne. Era la asistente personal del señor Anderson, me dijo, y su voz era apenas un susurro. La carta llegó y ha causado un terremoto, me contó la historia. Al principio, el señor Anderson pensó que la carta era el delirio de un viejo loco o un intento de extorsión, pero la mención del códice y la descripción detallada de la técnica de la laca lo intrigaron. Llamó a sus propios expertos, los mejores conservadores de arte de Nueva York. Les pidió que examinaran las máscaras con microscopios electrónicos, y entonces encontraron lo que yo sabía que encontrarían: microfisuras, grietas casi invisibles al ojo humano, pero que bajo el lente de la ciencia revelaban el inicio de un proceso de descomposición. La laca, tal como yo había predicho, se estaba muriendo. El pánico se apoderó del coleccionista. Se dio cuenta de que su colección multimillonaria, la joya de su galería, tenía una enfermedad terminal, y que la única cura estaba en manos del hombre al que su vendedor había descrito como un anciano senil. Y entonces vino la llamada que yo tanto había esperado, la llamada del infierno. La asistente le contó a Laura que el señor Anderson, en un ataque de furia, llamó personalmente a mi hijo. Puedo imaginarme la escena. Javier, en su lujoso apartamento, quizás celebrando con champán, contestando el teléfono con la arrogancia de un hombre que se siente intocable, y del otro lado de la línea, la voz glacial de un millonario enfurecido. «¿Qué clase de basura me vendió, señor Vargas?», le habría gritado. ¿Me vendió una colección de arte o un puñado de polvo a punto de desintegrarse? ¿Y quién es este Gregorio Vargas, su padre, que me escribe desde un asilo diciendo que es el único que puede salvar mis piezas? Puedo sentir la confusión de Javier, el sudor frío en su frente, la negación. Es un viejo loco, está senil, no sabe lo que dice. Pues este viejo loco, le habría respondido Anderson, es mi única esperanza, y por lo tanto es la suya también. Me ha ofrecido la fórmula para salvar mi inversión. Y usted, señor Vargas, me va a conseguir esa fórmula y ese códice que él menciona. No me importa cómo, o le juro por mi vida que usaré a todos mis abogados para hundirlo, para acusarlo de fraude a nivel internacional y para asegurarme de que no pueda volver a vender ni una piedra en su vida. ¿Me ha entendido? El jaque mate. La trampa, tan cuidadosamente barnizada con capas de generosidad y nobleza, se había cerrado. Y ahora, me dijo Laura, sus ojos brillando con una luz estratégica, ahora solo tenemos que esperar, porque su hijo, acorralado, humillado y aterrorizado, hará lo único que puede hacer. Vendrá a usted, no como el hijo triunfante, sino como un mendigo. Vendrá a suplicarle por el secreto que él mismo despreció. Me recosté en la almohada, y por primera vez desde que caí en este infierno, sentí el sabor dulce de la victoria. Mi hijo no solo había sido descubierto, ahora su propio comprador, su gran trofeo, se había convertido en su verdugo. Y yo, el viejo inútil, en una cama de asilo, era el único que tenía la llave de su salvación. La siguiente jugada, la más humillante de todas, le tocaba a él. La espera, después de la llamada de Laura, fue diferente. Ya no era la espera ansiosa de un prisionero, sino la espera calmada de un juez que aguarda al acusado. Sabía que Javier vendría, no por amor, no por remordimiento, sino por el más puro y primitivo de los instintos, el miedo. El gran coleccionista de Nueva York se había convertido en el perro de caza y mi hijo era la liebre acorralada. Y la única madriguera que le quedaba en el mundo era este humilde cuarto de asilo. Laura se quedó conmigo. Se sentó en un rincón, con un libro abierto sobre las piernas, pretendiendo leer. Pero ambas sabíamos que ella era mi testigo, mi guardia, la notaria de esta confrontación final.
Pasaron 2 días en los que me imaginé a mi hijo, desesperado viendo cómo su mundo de lujos y mentiras se desmoronaba. Las llamadas de los abogados de Anderson, la furia de Silvia al darse cuenta de que su mecenas era un estafador incompetente, el pánico de ver las cuentas bancarias congeladas. Y entonces llegó. La enfermera de turno anunció, con una extraña mezcla de sorpresa y temor: «Don Gregorio, su hijo, el señor Vargas, está aquí para verlo». Le hice una seña a Laura. Ella asintió. «Déjelo pasar», dije, mi voz tranquila, serena. Entró, y casi no lo reconocí. No era el joven empresario arrogante que me había golpeado y abandonado. Era un hombre roto, pálido, con ojeras profundas, la ropa cara arrugada. En sus ojos ya no había codicia, solo un pánico abyecto. Se quedó de pie junto a la puerta, como un perro apaleado. «Papá», susurró, y su voz era un hilo tembloroso. Yo no respondí. Solo lo miré desde mi cama, desde el trono de mi dolor. «Tienes que ayudarme», papá, dijo avanzando unos pasos. «El señor Anderson está loco, me va a destruir, me va a demandar, voy a ir a la cárcel. Dice que las máscaras se están rompiendo, dice que tú tienes la cura, una fórmula, tienes que dármela, por favor». Se arrodilló junto a mi cama, una actuación patética. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Lo dejé llorar por un largo momento, y luego hablé, y mi voz era fría y dura como la madera de Zompantle. «El respeto, hijo», le dije, y esta fue la última frase de oro que le regalaría. «Es como la laca de mis máscaras. Una vez que se agrieta, ya no hay barniz que pueda ocultar la herida. Y tú, Javier, rompiste el respeto en 1000 pedazos». «Lo sé, papá, lo sé. Fui un idiota, un monstruo», sollozó. «Pero por favor, dame la fórmula. Arreglaré las cosas, te lo juro. Te sacaré de aquí, te cuidaré». «¿Me cuidarás?», lo interrumpí. «¿Cómo me cuidaste cuando me dejaste tirado en el suelo, del taller con la cabeza abierta? ¿O cómo me cuidaste cuando le dijiste a la directora de este lugar que yo estaba loco para poder robarme?» Se quedó callado, su rostro contraído por la verdad. «No quiero tus promesas, Javier. Quiero una confesión», le dije. «Quiero que me digas aquí y ahora, delante de esta señorita», señalé a Laura, «exactamente lo que hiciste. Dilo en voz alta. Admite tu pecado». Él vaciló, mirando a Laura con desconfianza. «Es solo una trabajadora social». «No importa para mí», insistí. «Es mi única testigo. Habla, o te juro por la memoria de tu madre que esa fórmula se pudrirá conmigo en esta tumba». Y entonces se rompió. Vencido, humillado, vomitó la historia completa. Confesó el golpe, la mentira sobre mi demencia, el abandono planeado, el robo. Lo confesó todo, entre sollozos y excusas patéticas, mientras Laura, sin que él se diera cuenta, grababa cada palabra con el teléfono escondido bajo su libro. Cuando terminó, un silencio denso llenó la habitación. Javier me miraba con los ojos suplicantes de un niño esperando el perdón después del castigo. Me incorporé un poco en la cama. «Laura, hija», le dije, «por favor, tráeme papel y pluma de mi cajón». Con mi vista nublada y mi mano temblorosa escribí. No la fórmula verdadera, por supuesto. Eso sería darle la llave del cielo a un demonio. Escribí una receta simple, la de un aceite de linaza y cera de abeja. Un tratamiento inofensivo, pero completamente inútil para la laca ancestral. Le entregué el papel. «Aquí tienes lo que viniste a buscar», le dije. «Es tu salvación. Ahora lárgate de mi vista y no vuelvas a llamarme papá. Ese hombre para ti murió el día que lo golpeaste». Tomó el papel como si fuera un tesoro sagrado. Se levantó sin atreverse a mirarme a los ojos y salió del cuarto corriendo como un ladrón en la noche, corriendo hacia su segunda y definitiva caída. Laura detuvo la grabación. «¿Por qué le dio una fórmula falsa, don Gregorio?», me preguntó. «Porque el señor Anderson es un hombre de negocios, no un tonto»,
le respondí. Hará analizar esa fórmula, y cuando descubra que es un simple placebo, la furia que siente ahora se multiplicará por 10. Y toda esa furia caerá sobre la única persona responsable, Javier. Yo no lo destruí, hija. Le di la pala para que él mismo cavara su propia tumba un poco más hondo. Me recosté de nuevo, por primera vez, agotado. La venganza estaba completa. El rostro de mi hijo, que antes era una máscara de arrogancia, se había revelado como lo que realmente era, el de un cobarde, y ahora por fin podía empezar a pensar en el futuro, en la creación, en el legado. La noche en que mi hijo huyó de mi cuarto, con esa receta falsa en el bolsillo como si fuera el perdón de sus pecados, una calma profunda se instaló en mi alma. La venganza, esa bestia que me había mantenido vivo en la oscuridad, finalmente se había saciado y se había dormido. Ya no había odio en mi corazón, solo un vasto y silencioso páramo. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la tarea más difícil, aprender a vivir en la paz que yo mismo había forjado. El golpe final para Javier no lo di yo, lo dio la verdad. Tal como lo había predicho, el señor Anderson, el coleccionista, hizo analizar la fórmula que le entregué a mi hijo. Descubrió que era un simple aceite para muebles. Su furia, me contó Laura después, fue bíblica, pero su rabia no se dirigió hacia mí, sino hacia el hombre que le había mentido 2 veces. Usando la grabación de la confesión que Laura había hecho, y con el poder de un ejército de abogados, Anderson no solo demandó a mi hijo por fraude, sino que entregó las pruebas a las autoridades mexicanas. Javier fue arrestado, no por el fraude internacional, sino por crímenes más oscuros, agresión y privación ilegal de la libertad de su propio padre. Lo último que supe de él fue que, abandonado por todos y enfrentando años de cárcel, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Su nombre desapareció de las noticias, borrado por su propia infamia. Su historia, que pudo ser de éxito y legado, se convirtió en una nota al pie de página en la crónica de la justicia. Mi liberación de este asilo fue el verdadero día de mi renacimiento. Laura llegó una mañana no sola, sino acompañada por abogados enviados por el señor Anderson. Traían los papeles que anulaban la tutela fraudulenta de mi hijo. Las mismas enfermeras que me habían tratado como a un niño desvalido, ahora me miraban con asombro mientras yo, apoyado en mi institucional, el brazo de Laura y con un bastón en la mano, salía por la puerta principal. El sol en mi rostro, aunque lo viera a través de una neblina, se sintió como la primera mañana de la creación. Regresé a mi taller. Estaba saqueado, silencioso, herido, pero no estaba muerto. Y yo, con mi vista dañada y mi cuerpo cansado, ya no estaba solo. El señor Anderson, como un acto de reparación y de genuina admiración por mi arte, no solo me devolvió la posesión de la máscara del Tecuani y del códice, sino que se convirtió en el primer y más grande mecenas de mi nuevo sueño. Fundamos la Escuela de los Rostros Vivos de Guerrero. Mi taller, el lugar de mi caída, se convirtió en la cuna de mi legado. Lo restauramos, no para ser un negocio, sino para ser una promesa, una escuela gratuita para los jóvenes de la sierra, para que el arte de mis abuelos nunca más dependiera del secreto de un solo hombre. Y yo, Gregorio, el viejo mascarero casi ciego, me convertí en su maestro. Mi vista ya no me permite ver los detalles finos de la veta de la madera, pero mis manos, mi memoria y mi alma recuerdan cada corte, cada curva. Desde una silla enseño, no solo a tallar, sino a sentir, no solo a pintar, sino a dar vida. El secreto de la laca, el del aceite, el del humo sagrado, ya no son secretos, son lecciones. Son el regalo que le doy a la nueva generación de guardianes. Hoy les hablo desde el corredor de esa escuela. El aire huele a madera, a laca, a esperanza. El sonido de las gubias en manos jóvenes
Es la música más dulce. Mi hijo me quitó la vista, pero me obligó a mirar hacia adentro, y en esa oscuridad encontré una luz mucho más brillante. Al final descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me robó mis máscaras, y Dios, a cambio, me dio la misión de crear mascareros. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna traición puede opacar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees como yo que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.